Buenos días, estudiantes. Primero que todo, agradecerles a todos los chicos que han estado pendientes durante pues estas jornadas de movimiento, de protesta, de cuestionamiento que se han vivido en Colombia en las últimas semanas. La fuerza y la vitalidad pues siempre va a recaer en cada generación. Y en este momento, pues ustedes son la generación que nos está planteando de manera muy justa cuestionamientos a los adultos frente a la sociedad que les estamos legando. Y ha sido alentador verlos, a los que hemos pues tenido la oportunidad de verlos muy atentos y esperar que sigan con ese espíritu de crítica y de cuestionamiento que es lo que pues, mantiene vivas a las sociedades. En esta oportunidad, la explicación pues, de esta guía es un compromiso también que tenemos con ustedes. Hemos venido de un año muy difícil, producto de la pandemia. Hemos estado que iniciamos, que no iniciamos la alternancia, con mucho temor, pues porque de todos modos los contagios son reales, pero pues entendiendo que ustedes también necesitan continuar su proceso de formación y eso pues sin desatender nuevamente esa inquietud y ese cuestionamiento frente a lo que pasa a nuestro alrededor. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo de dialogar frente a eso y a la vez pues continuar como el programa que habíamos trazado para este año. En particular pues el ver este tema que pues les voy a presentar en este video pasa porque es importante, porque cotidianamente lo estamos viviendo y evidenciando, aunque no somos conscientes de ello, pero también porque algunas preguntas de esto les salen en las pruebas del ICFES, entonces pues que ustedes no se sientan perdidos cuando alguna de estas preguntas les aparezca y pues tengan algunas bases para poder responderlas adecuadamente. El tema se llama funciones cónicas. Las funciones cónicas tienen como su primer nombramiento en la historia del conocimiento humano en el año 225 a.C., hace 2300 años, por una persona llamada Polonio de Perga. En su momento, cuando él escribe el libro, tiene muchas críticas porque no ven aplicaciones prácticas de los postulados que él exponía en este tratado. Y tuvieron que pasar 1800 años, en el siglo XVII, para que 3 aplicaciones claves y fundamentales para comprender nuestro entorno, el mundo que nos rodea y cómo transformarlo, mostraran la importancia fundamental de estudiar estas funciones. Una fue en el campo de la astronomía, cuando Johannes Kepler descubre que las órbitas que describen los planetas alrededor del Sol no son circunferencias como se creía en ese entonces, sino elipses. Es decir, en una época del año la Tierra está más cerca al Sol, en otra época del año está más alejada, y eso es lo que nos ayuda a explicar las estaciones, por ejemplo. Y para aquellos que son curiosos, se habrán dado cuenta que la sombra del Sol no es la misma en todas las épocas del año. Así nosotros como tal en el trópico no percibamos las estaciones. Otra aplicación fundamental fue lo que se llamó lanzamiento de proyectiles, no necesariamente de balas. Hay muchas aplicaciones de lanzamiento de proyectiles, por ejemplo, en el baloncesto, que describen las trayectorias parabólicas. Eso se eleva el balón hasta una altura máxima y después de esa altura comienza a descender y ya pues la pericia del lanzador está en dominar esa técnica para lograr hacer la mayor cantidad de cestas posibles. Ahí hay física. Y cuando también, años después, en el campo del estudio de los gases, que tiene que ver con física y química, se descubre que cuando un gas está a temperatura constante, la forma como se relaciona el volumen de ese gas y la presión del mismo es de tipo hiperbólico. Y acá tenemos 3 funciones cónicas claves, la elipse, la parábola y la hipérbola. Ahora, ¿por qué reciben el nombre de cónicas? Eso tiene que ver con la manera como un plano corta a un cono, por eso son cónicas. Y lo vamos a ver, vamos a continuar por acá. Entonces, ¿qué sucede?
Cuando un plano corta un cono truncado, como los que estamos viendo en la figura, de manera perpendicular, es decir, dibujando 90 grados con este eje de simetría, que es la línea punteada que vemos acá, se dibuja una circunferencia, ¿cierto? Cuando el plano corta el cono desde el eje de simetría en adelante, o sea, miren que ya no lo está cortando en dos puntos, sino que se inclinó y lo cortó por el eje de simetría, tenemos una parábola. Cuando el plano corta el tronco, no a 90 grados, sino un poco inclinado, y alcanza a cortar dos lados del cono, tenemos una elipse. Pero cuando este plano, miren, se pasa como por un extremo y corta este pedazo del cono y continúa su camino y corta este otro pedazo del cono, tenemos una hipérbola. Entonces, de la manera como ese plano corta el cono y su correspondiente gráfica en el plano cartesiano, tenemos las funciones cónicas. Ahora las vamos a estudiar en detalle. La primera que vamos a ver, que es como la más común, es la circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? Entonces, pues muchos de ustedes desde pequeñitos habrán escuchado hablar de los círculos y los habremos dibujado de muchas maneras y durante el bachillerato en diferentes momentos también. ¿Y por qué? Porque es una figura geométrica muy importante que nos ayuda a resolver muchos problemas cotidianos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Tenemos un centro, por eso se le marca con la letra C, que es un punto fijo. Tenemos un radio, que también es una distancia fija, esa es la característica de la circunferencia. Y este punto P, ese punto P va a variar, porque este punto se va a poder mover sobre toda esta línea negrita que me señala la circunferencia. Pero ¿cuál es la característica? Que el punto P, no importa dónde lo ubique, siempre va a tener la misma distancia al centro. Por eso, por ejemplo, un compás, que tenemos un punto fijo, que por lo general es una pullita que metemos dentro de la hoja, abrimos el compás, esa es la medida del radio, y lo trazamos, ¿cierto? Y nos va a dar una medida fija. En las fincas se utiliza mucho también, por ejemplo, con las estacas. Se marca una estaca, una pita se amarra a la estaca, y entonces si hacemos un recorrido alrededor de la estaca, vamos a dibujar una circunferencia. Estos valores R, H y K que estamos viendo acá y que vamos a ver en las ecuaciones de la circunferencia son valores fijos, son números. Mientras que H y Y, mientras que X y Y, como lo hemos venido viendo en las funciones, pueden tomar valores variables, ellos sí pueden cambiar. Los que son fijos son H, K y L. ¿Cuál es la ecuación general para una circunferencia con centro en H y K? Pues esta que vemos acá. X menos H, todo elevado al cuadrado, más Y menos K, todo elevado al cuadrado, es igual a R al cuadrado. Para los que recuerden, se parece mucho al teorema de Pitágoras, ¿sí? Y es que aquí, si ustedes pueden ver, se nos dibujarían triángulos rectángulos. Es muy parecido al teorema de Pitágoras, es una relación muy parecida. ¿Qué pasa cuando H y K son igual a 0, 0? Pues que la circunferencia va a estar acá, dibujada en todo el centro del plano cartesiano. Este valor H se hace 0, el valor K se hace 0. Entonces, miren, nos queda una ecuación muy similar al teorema de Pitágoras. Aquí X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Si despejamos Y de esta ecuación, nos va a quedar R al cuadrado menos X al cuadrado, todo en raíz cuadrada. Si quisiéramos escribir la ecuación como una función de Y con X, como lo veníamos haciendo. ¿Qué es lo clave acá, muchachos, más allá de los números? Que la circunferencia es uno de los elementos geométricos más importantes que han ayudado al desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, la rueda como medio fundamental para el transporte le dio un vuelco al desarrollo de la civilización. Y eso es que una circunferencia. De hecho, hoy, milenios después de la invención de la rueda o del descubrimiento de la rueda, la circunferencia sigue siendo la manera como
se fabrican las bases del transporte, los carros, las motos, incluso los aviones inician su primer recorrido con las llanticas, ¿cierto? De pronto, pues ya si nos vamos a los trenes tradicionales, incluso los que han tenido la oportunidad de ver cómo es el mecanismo de un tren tradicional, tiene unas ruedas que son las que van moviendo los mecanismos. Las poleas, por ejemplo, son también circunferencias, ¿sí? Entonces hay muchas aplicaciones para la circunferencia. Y entender esas relaciones numéricas, pues permite optimizar el uso de la rueda.